Ya está, vamos, entonces, vamos. Nos habíamos quedado en la tablita, ¿verdad? La tablita estaba incompleta, ¿sí o no? Sí, profe, estaba incompleta. Muy bien, entonces, a ver, solamente esos dos espacios nada más, ¿ya? Dice el profe todo de nuevo. Está loco, todo de nuevo, fuera, imberbe. Así es. Todo de nuevo, dice imberbe. Ahí está. Bueno, ahí tenemos solamente lo que falta con respecto a las teorías evolutivas y después pasamos a las pruebas evolutivas, ¿está bien? Ya, a ver. Listo. Como habíamos dicho, a Darwin la mayoría no le creyó. La mayoría no creyó en Darwin. Una de las razones por qué desconfiaban de Darwin es que Darwin no había acertado en la fuente de variaciones, por ejemplo. Recuerda que habíamos dicho que Darwin dijo que las poblaciones presentan variaciones, a diferencia de Lamarck. Cuando Lamarck habla de la evolución, no plantea variaciones. Entonces, Lamarck parte de poblaciones sin variación. Darwin parte de poblaciones con variaciones. Lamarck habla de que la evolución es por necesidad, de que cada individuo evoluciona. Mira, para Lamarck el individuo evoluciona. Para Darwin la población evoluciona. ¿Te das cuenta? Para Darwin la adaptación tiene origen accidental. Para Lamarck no, es una necesidad la adaptación. Para Darwin, la adaptación se fija por un proceso selectivo, una selección natural producto de una lucha por la supervivencia. Para Lamarck no, simplemente la necesidad hace que se genere uso y desuso y así surgen las adaptaciones. Entonces, para Lamarck la evolución tiene un propósito. Para Darwin no tiene propósito porque empieza siendo accidental y luego toma forma. Cuando digo que la evolución toma forma, significa que esa adaptación se va haciendo más común en el paso de las generaciones. Eso significa que toma forma. ¿Está bien? Listo. Ahora, cuando Darwin dijo las variaciones se presentan en las poblaciones, variaciones. Ten cuidado, no debes decir variaciones genéticas. ¿Por qué, profe? Porque Darwin no conocía la genética, pues de eso ya lo hemos indicado. No conocía genética. ¿Pero pudo conocer, profe? Sí, lamentablemente pudo conocer porque al otro lado de Europa, cuando Darwin se estaba jalando los pelos para saber realmente cuál es la fuente de variaciones, porque él había dicho la reproducción sexual, pero ni él mismo se la creía. Él seguía pensando. Al otro lado de Europa, un joven científico había terminado sus trabajos con arvejas. ¿Quién? Mendel. Darwin no pudo conocer el trabajo de Mendel porque a Mendel no lo reconocieron. ¿Está bien? Mendel murió sin ser reconocido y Darwin murió sin saber las dudas a sus problemas. Los dos murieron por imberbes. ¿Está bien o no? Entonces, no olvides, Darwin hablaba de variaciones, pero no de variaciones genéticas. ¿Está bien? Ya está. Sin embargo, pasa el tiempo y aparece la teoría que habíamos indicado, la teoría mutacionista, ¿sí o no? Claro, profe, la teoría mutacionista. Teoría mutacionista. Completa la tabla, ¿ya? Completa la tabla, es tabla. ¿Listo? El autor de la teoría, ¿quién es? Hugo de Bryce. Ya está. Hugo de Bryce. Hugo de Bryce era el elegido, sí, el elegido para encontrar la teoría correcta. Sí, pudo, pero no quiso. Sí, no quiso. No quiso, profe. No quiso porque simplemente él no sabía del potencial que tenía Hugo de Bryce. Hugo de Bryce había hecho experimentos con plantas muy parecidos a los que hizo Mendel, ¿ya? Muy parecidos. Y llegó a las mismas proporciones encontradas por Mendel. Sí, descubrió la relación del 1-2-1 y el 3-1 y también el 9-3-3-1. Eso logró encontrar el señor Hugo de Bryce empleando otro tipo de planta. Sí,
Él emocionado estaba, dice, por fin lo logré, fundé una nueva ciencia, la genética por fin. Hasta que entonces sus colegas le dijeron, oye Hugo de Bryce, tu trabajo es excelente, pero creo que yo le he visto esto en un libro y es posterior a tu trabajo, ¿eh? Lo han hecho antes que tú, ¿eh? No, ¿qué va a ser? Yo soy el único, padre, no había otro. Oye, te juro que yo he visto en un libro, vamos a ver, vamos. Fueron a ver y encontraron el libro de Mendel, pobrecito, y cómo estaba lleno de polvo, con telarañas, ya que pobrecito. Hugo de Bryce revisó el libro y quedó sorprendido, quedó anonadado, absorto, ensimismado, alienado, enajenado, embelesado, groggy. Y dijo, ¿qué no puede ser? Hemos usado plantas diferentes, pero hemos llegado a las mismas conclusiones. O sea, la comunidad científica conoció el trabajo de Mendel y tuvo que reconocer a Mendel como el padre de la genética. Lastimosamente, Mendel ya había muerto pues hace algunos años ya. Como siempre, reconocen cuando uno ya está muerto ya. Esa es la vaina, el problema. Pero bueno, Hugo de Bryce tuvo que resignarse a no ser el padre de la genética. Pero entonces Hugo de Bryce dice, bueno, está bien, voy a trabajar en evolución. Y presenta entonces su teoría mutacionista. ¿Qué dice la teoría mutacionista? Que la evolución, ¿está bien? La evolución vendría a ser mediante ¿qué? La evolución sería por alteraciones, ¿sí o no? Mediante alteraciones. Evolución sería mediante alteraciones. ¿Está bien? Evolución sería por alteraciones. Alteraciones genéticas. Ahí está. ¿Y quiénes son las alteraciones genéticas? Las alteraciones genéticas son lo que llamamos mutaciones. Las mutaciones. Achuma. Las mutaciones. Ya está. A ver, profe, ¿cómo es eso? A ver, ¿a qué se le llama mutaciones? A las alteraciones que ocurren en el material genético. ¿Pero por qué ocurren? Por accidente, pues hijo. Por accidente, claro. Cuando las células se van a dividir, recuerda que las células previamente ¿qué hacen? Duplican su material genético. Al duplicar el material genético se cometen errores, sí, errores. Y estos errores son mutaciones, alteraciones. También cuando se reparte el material genético durante la división. Un error en el reparto genera entonces también mutaciones. ¿Te das cuenta? Estos son errores, estos son fallas, son accidentes. O sea que Darwin, profe, tenía razón. En parte, claro, porque Darwin dijo que las variaciones en las poblaciones surgen al azar, por accidente. Tenía razón. Pero lastimosamente Darwin nunca dijo pues que las variaciones surgen por mutaciones. Él dijo surgen por reproducción sexual. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque en la reproducción sexual las parejas se escogen pues. Chuma. O tú lo haces con cualquiera. No, sí o no. Tú inviertes con cualquiera. Sí, profe, eres un promiscuo. Pero las chicas no, pues. Las chicas son recatadas de principio, son de su casa y no con cualquiera estarían, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, por lo general, los individuos que se reproducen sexualmente escogen su pareja. Y si escogen, eso no es azaroso, pues. Por eso no encajaba con lo que decía Darwin, pues. Él mismo se daba cuenta de eso. Pero ya con la teoría mutacionista, ya se estaba ya comprendiendo el fenómeno. La mutación es lo que genera esa variación azarosa. Entonces, lo que Darwin había dicho. Ya está. ¿Te das cuenta? Pero lastimosamente el señor Hugo de Bryce no lo pensó así. Hugo de Bryce era tan soberbio que simplemente menospreció a la selección natural y dijo: la evolución se da por mutaciones. La mutación lo es todo. Puede haber selección natural, sí, pero la mutación por sí misma ya genera evolución. ¿Sí? Por ejemplo, las jirafas. Todas las jirafas eran de cuello corto. Mira, él comienza como la mar, no hay variación. Todas las jirafas nacen de cuello corto y de pronto
las parejas de jirafas comienzan a engendrar jirafas de cuello largo, así, de pronto. O sea, ya no habla de un proceso lento, gradual. Así es el darwinismo. El darwinismo habla de un proceso lento, gradual. Pero el señor Hugo de Bryce dice, no es necesario que sea un proceso lento, poco a poco, no. El rasgo ya se fija en la población de golpe, aparece y ya es adaptable ya. Ese rasgo ya es adaptable. No es necesario que pase por un proceso selectivo. La fregó. Por eso la mayoría de científicos tampoco creyeron al señor Hugo de Bryce. Así que entonces apareció la teoría más aceptada de todas. ¿Cuál? La teoría que se llama la teoría sintética, ¿sí o no? También conocida como neodarwinista. Ahí está. La neodarwinista. Aquí son varios autores, pero solo hay uno, el principal. ¿Te acuerdas quién era el principal? El principal autor, ¿quién era? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Habla. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no? El principal autor, el máximo representante, el máximo exponente. Don Chomsky, claro. Don Chomsky, el heraldo, el mensajero, el heraldo, el mensajero. ¿Está bien? Ahí está. El heraldo, el mensajero de la teoría sintética. ¿Por qué le dicen, profe, teoría neodarwinista? Porque es como una versión nueva de la teoría de Darwin. ¿Por qué le dicen sintética, profe? Viene de síntesis, o sea, de la unión de dos teorías, de la teoría de la selección natural y la teoría mutacionista. Se juntan los dos, ¿te das cuenta? Y ya te he dicho ya, el señor Don Chomsky le aplica bastante genética a esta teoría, pero no cualquier genética, sí, una rama de la genética. Te lo dije, ¿cuál es esa rama? A ver, recuerda, la teoría sintética tiene una base en la rama de una genética. ¿Cómo se llama esa rama? Te lo dije, ¿cómo se llama esa rama? ¿Cómo se llama esa rama en la que se basa la teoría sintética? La rama de la genética, ¿cómo se llama? Ya se olvidaron los imberbes. Ahora sí, muy bien, Ami, Ami dice genética, profe, de poblaciones. Oh yes, genética de poblaciones. Ahí está, genética de poblaciones. Ahí está. ¿Está bien o no? Listo, esa es la base de la teoría sintética. Ahí está, listo. ¿Y qué nos dice ahora? ¿Qué nos dice la teoría sintética? Nos dice lo siguiente, mira. Dice así: la evolución es por dos factores. La evolución es por mutaciones y selección natural. Pero la pregunta es, ¿cuál sería el papel de las mutaciones en este proceso evolutivo? ¿Cuál es el papel? Ya lo dijimos, ¿sí o no? Es la fuente de variaciones. Sí, fuente de variaciones. Y ahora sí, aquí podemos decir con toda propiedad variaciones genéticas. Así es. ¿Ya? Variaciones genéticas. Fuente de variaciones genéticas. ¿Ya está? ¿Y el otro factor cuál sería? El otro factor sería la selección natural. Entonces, y selección natural. Selección natural. Ahí está. Listo. Selección natural. Muy bien. ¿Y cuál sería el papel
de la selección natural? ¿Cuál es el papel de la selección natural? ¿Cuál es su función en el proceso evolutivo? A ver, ¿qué hace la selección natural? Conserva unos y elimina otros, ¿sí o no? O sea, está filtrando variaciones. Es el filtro de las variaciones, así como el examen de admisión, ¿sí o no? Claro, profe, ¿te das cuenta? Así, en el examen de admisión, los que son alumnos de Bella van a pasar el examen de admisión. Los que no son alumnos de Bella no pasarán el examen de admisión. Así de simple, de simple. Ya está. Entonces, es el filtro de variaciones. Filtro de variaciones. Ahí está. Ahí está. Filtro de variaciones. ¿Está bien? Así nomás. Claro, pues, así debe ser. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se filtran esas variaciones? ¿Cómo se filtran esas variaciones? A ver, supongamos que existe en una población de cebras, hay algunas crías que han nacido y son de pelaje completamente blanco. O sea, ninguna cebra es rayada. ¿Eso sería una desventaja o una ventaja para esa cebra? A ver, profe, primero hay que saber para qué le sirven las rayas a una cebra. A ver, una de las razones de las rayas de la cebra es que es para despistar al depredador. ¿Qué? Profe, pero ¿cómo despista una cebra rayada al depredador? Cuando los depredadores cazan, como los leones, por ejemplo, los leones escogen a su presa. Los leones no atacan por atacar, seleccionan a su presa. Seleccionan, sí, se fijan en una presa y entonces empieza la cacería. Esa cebra rayada, si se mantiene junto con el grupo, entonces todo ese mar de cebras rayadas hace que esa cebra en la que se centraron los leones se pierda de vista por las rayas. Los leones quedan, ya lo perdí. Entonces los leones tendrán que otra vez reorganizar, planificar la cacería. Las rayas despistan al depredador, ¿te das cuenta? Entonces, si hay crías que tienen pelaje blanco y no hay rayas, son fácilmente cazadas por los depredadores, pues. Por lo tanto, el rasgo pelaje blanco en las cebras no es conveniente para su especie. Así que si las crías son devoradas por los leones, habrá sido lo mejor por el bien de su especie, pues, porque eso no es ventajoso para la supervivencia. ¿Te das cuenta? Si el león se come a la cebra pequeña que es blanca, ¿el león qué está impidiendo? El león está impidiendo que esa cebra blanca alcance la madurez, y si alcanza la madurez, puede transmitir esos genes que no son ventajosos para la especie de la cebra. O sea, profe, el león le está haciendo el favor a la especie de la cebra. Sí, en otras palabras, el león está funcionando como una especie de ¿qué? De agente de selección natural. Los depredadores son agentes de selección natural. Así que ese filtro se produce mediante depredadores. Agentes de selección natural son los depredadores. Dame otro ejemplo. ¿De qué manera? Otro ejemplo de cómo se puede filtrar variaciones. ¿Mediante qué? Además de depredadores, ¿qué más puede ser? Dime. Además de depredadores, ¿qué más puede ser? Claro, Eduardo. Dicho en otra manera, en una manera más común, más corriente, corren y lo marean al león. Claro, pues. Correcto. Sería, oye, ¿y los competidores? ¿Serían competidores, sí o no, también agentes? Habla, ¿sí o no? Los competidores. Obvio, pues. Por ejemplo, si Eduardo me dice, profe, hay una compañera que me gusta, profe, sí, me gusta, profe, estoy templadazo de ella. ¿Ya? Sí, profe, ¿qué hago? Pues, enamórala, pues, cortéjala, pues, sin ver, conócela, pues, sin ver. Después de un tiempo, Eduardo me dice, profe, hay un problema, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tiene enamorado. Ya fue, profe, tiene enamorado. ¿Qué tiene?
pero pues tiene enamorado. ¿Y es su esposo? No, profe. ¿Tiene compromiso casarse con ella, con él? No, profe. Solo es su enamorado. Puedes lucharla, imberbe. Lúchala. Mientras no tenga un compromiso serio, mientras no sea su esposo, tú tienes oportunidad todavía de lucharla. En la guerra y en el amor todo se vale. Selección natural, imberbe. Lúchala nada más. Lúchala. Porque muy pocas son las que dicen, ¿sabe qué? No me giles porque tengo enamorado. No. Muchas no dicen eso. ¿Ah? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el enamorado no significa tanto compromiso, pues. ¿Te das cuenta? Así es. Ya está. Profe, ¿y cómo sabe eso? No, es que yo he leído un libro de psicología, dice así, pues. ¿Ya? El libro de psicología dice así. Por eso. No voy a pensar que yo tengo experiencia en eso, no. Para nada. Ya está. Competidores, señores. Los competidores. Ahí está. Los parásitos. También los parásitos son agentes de selección natural. ¿Qué más, profe? También sería el cambio climático. Ah, ¿verdad, no? Cambio climático. ¿Qué más, profe? También sería las enfermedades. Chuma, tiene razón. Las enfermedades. Estos serían agentes de selección natural. ¿Está bien? Agentes de selección natural. Ahí tenemos. Listo. ¿Se entendió o no? Habla. Oh yes. Ari. Oui. ¿Sí o no? ¿Qué dice Rebeca? Habla pues. ¿Sí o no? Dime, Rebeca, ¿acaso tú le dices a él, tengo enamorado, por favor, respétalo, no me enamores? Ya, tú le vas a decir eso. Ya, pez. Será, pez. Será. Ya está. Bueno, vamos con las pruebas. Pruebas evolutivas, señores. A ver. Pruebas evolutivas. Pruebas evolutivas. Ya, pruebas evolutivas. Muy bien. Tenemos las pruebas directas de la evolución. Pruebas directas de la evolución imberbe. Pruebas directas. ¿Quiénes son esas pruebas? Pruebas de la paleontología. Así es. Las pruebas de la paleontología. ¿Y cómo se llaman esas pruebas de la paleontología, profe? Pues se le llaman fósiles, pues imberbe. Así es. Se les llaman fósiles. Fósiles. Ya está. ¿Qué son los fósiles? Los fósiles son los restos y rastros de organismos extintos o antiguos. Por ejemplo, si encontramos los restos óseos de tu dinosaurio favorito, Barney, ¿qué es eso? Pues son restos fósiles, restos, lo que quedó de un organismo, Pero si encontramos huellas de un antiguo primate, ¿qué es eso? Son rastros fósiles, ¿está bien o no? Entonces, los fósiles son o bien restos o bien rastros, eso viene a ser. Pero, profe, ¿por qué le dicen que son pruebas directas de la evolución? Fácil, por esto, mira. La mayoría de los fósiles se encuentran en la corteza terrestre, ¿está bien? En las rocas llamadas rocas sedimentarias, ahí se encuentran los fósiles principalmente. Pero la corteza terrestre tiene capas, ¿sí o no? Ah, sí, profe, tiene capas. Y en cada capa, cada capa representa una época en la historia de la Tierra, una época geológica, una era geológica. Y en cada capa se encuentran fósiles, restos y rastros de organismos en cada capa.
Si no existiera evolución, si la evolución es una farsa, entonces, ¿qué ocurre en cada capa? Encontraría siempre los mismos fósiles. Los mismos fósiles estarían aquí, 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 si no existiera evolución. Ah, chuma. Pero como existe evolución, entonces, ¿qué significa? Que durante el transcurso del tiempo, un grupo de seres vivos evoluciona, pero luego se extingue. Otro grupo aparece en ese tiempo, pero más adelante se extingue. Entonces, en cada tiempo prosperó un grupo de organismos. Por eso en cada capa encontramos fósiles diferentes. Eso es una evidencia directa de que existe evolución. Existe evolución. Son pruebas directas. ¿Está bien? Listo. Número 2. Las pruebas de la anatomía. Pruebas de la anatomía comparada. Pruebas de la anatomía comparada. Listo. Ahí está. A ver, en la anatomía comparada tenemos entonces estructuras que se van a llamar estructuras homólogas, análogas y también se llamarían estructuras vestigiales o rudimentarias. Vamos a empezar entonces con estructuras homólogas y análogas, ¿está bien? Empezamos con eso. Entonces por acá establecemos esto para averiguar justamente eso. Ajá. Ahí. Ahí está. Ahí tenemos. Ahí está. Ahí tenemos. Listo. Entonces acá colocamos estructuras. Estructuras homólogas. Homólogas. Ahí está. ¿Qué son estructuras homólogas? Estructuras que tienen el mismo origen. Estructuras que tienen el mismo origen. Mismo origen. Ejemplo, profe. Ejemplo. Comparamos la pata delantera de una rana con la pata delantera de una lagartija. Esas patas tienen el mismo origen. ¿Y cómo nos damos cuenta que tienen el mismo origen, profe? Cuando le hacemos un análisis del interior. El interior. A ver, dentro de la pata de la lagartija hay los mismos huesos que tú tienes en tu brazo: húmero, cúbito, radio, hueso de la muñeca, hueso de la falange, hueso de los dedos. En la pata de la rana será lo mismo, bro. Y es también, hay los mismos tipos de huesos. ¿Qué significa eso? Significa entonces que la estructura básica interna es la misma. La estructura básica interna es la misma. ¿Te das cuenta? Eso revela su mismo origen. Eso significa que son homólogos. ¿Está bien? Mismo origen. Ahora vamos con estructuras análogas. Estructuras análogas. Las estructuras análogas se definen porque tienen la misma función. La misma función. A ver, señores, ¿cómo es eso, profe, que tienen la misma función? Ya, a ver. Si comparamos la aleta, escucha bien, la aleta de un delfín, su aleta de delfín, lo comparamos con la aleta del tiburón, la aleta del tiburón. Examinamos el interior para saber si tiene el mismo origen. Y el interior de la aleta de un delfín
son los mismos tipos de huesos que tú tienes en tu brazo. Ah, chuma, tiene eso, pero tiene eso. Y si examinamos la aleta del tiburón, en la aleta del tiburón no hay eso. Tiene como una estructura esquelética, pero de cartílago, pero nada parecido al húmero, cúbito, no, una estructura diferente. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la aleta del tiburón y la aleta del delfín no tienen el mismo origen. Ah, pero cumplen para lo mismo o no. Sí, profe, para nadar, ya está. Aleta de delfín, aleta de tiburón no son homólogos, pero sí son análogas. ¿Te das cuenta? Ahora comparamos, escucha bien, la aleta del delfín con la aleta de la foca. La foca. ¿Sabes quién es, sí o no? Ya. Entonces, compara y encuentra lo mismo en la aleta de la foca. Sí, los huesitos son similares. Aguanta, profe. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con eso? Inverte. La aleta de la foca y la aleta del delfín son homólogos porque tienen el mismo origen. Pero también son, ¿qué? También son análogos porque cumplen la misma función. Ah, chuma. Ahí está, pues. ¿Te das cuenta? A ver, otra más. Comparamos la pata, ahí está. Comparamos, por ejemplo, las patas traseras de un grillo. Esas patas le permiten saltarse. Sí, claro, profe. Y lo comparamos con las patas traseras de un conejo, que también le permite saltarse. Claro, profe, muy bien. Pero solamente en las patas de un conejo hay estructura ósea interna. ¿Y eso habrá en las patas de un grillo? No, profe. Listo. ¿Esas patas son entonces homólogas? No, porque no tienen el mismo origen. ¿Serán análogas? Sí. Oh, yes. Son análogas. Entonces, no siempre las estructuras homólogas van a tener función distinta. Las estructuras homólogas pueden tener también la misma función. O decir, las estructuras análogas no siempre serán de origen distinto. También pueden tener el mismo origen. ¿Ya? Hay estructuras homólogas que pueden ser análogas. Y hay estructuras análogas que pueden ser homólogas. Por eso, céntrate en lo que he puesto acá. Se les llama homólogas por su origen común. Se les llama análogas por su función común. ¿Está bien o no? Así, de esa forma. Listo. Muy bien. A ver, último ejemplo. El pico curvo de un halcón y el pico curvo de un águila. El pico curvo de un halcón, el pico curvo de un águila. Yo te pregunto, ¿son análogos sí o no? ¿Son análogos sí o no? Habla. ¿Son análogos sí o no? El pico curvo del halcón y el pico curvo del águila, ¿son análogos sí o no? Rápido. ¿Son análogos sí o no? Ya, Rebeca. ¿Son análogos sí o no? El pico curvo de un halcón y el pico curvo de un águila, ¿son análogos sí o no? Eduardo responde y dice, sí, profe. Rebeca recién dice, sí, profe. Cumplen la misma función. El pico curvo es para desgarrar la carne, como los colmillos que tienen los carnívoros, ¿sí o no? Desgarran la carne. Profe, cumplen la misma función, son análogos. Ahora la pregunta es, ¿serán homólogos? Examinamos. Y el pico tiene la misma estructura básica. Es hueso la base, y la queratina forra el hueso como si fuese una envoltura, dando la forma puntiaguda. Ya está. ¿Que ustedes son homólogos? Yes. Los picos de ambos animales son del mismo origen. Son homólogos. Ah, son homólogos
y también son análogos. ¿Te das cuenta? Chuma. Listo. Ahora vamos con las estructuras vestigiales. A ver, estructuras vestigiales. Estructuras vestigiales o rudimentarias. Estructuras vestigiales o rudimentarias. Literal, las estructuras vestigiales se las va a considerar como residuos evolutivos. Residuos evolutivos. Ahí está. Así se le va a considerar. Pero exactamente, ¿qué son, profe, las estructuras vestigiales? Ya escucha. Las estructuras vestigiales son aquellas estructuras que en las especies que lo presentan han perdido desarrollo, o sea, se han atrofiado y por lo tanto su función ya no es vital para el organismo que lo tiene. Son estructuras que han perdido desarrollo y ya no son vitales para la supervivencia, al contrario de los ancestros. O sea, esas estructuras en los ancestros sí están muy desarrollados y son vitales para la supervivencia. Ah, chuma. Ejemplo. Las aves son dinosaurios. La premisa que dice que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años no es del todo cierta. Un grupo de ellos sobrevivió a la extinción masiva y ese grupo hoy lo conocemos como aves. Entonces, la clasificación moderna actualizada sería que las aves son dinosaurios aviares. Es más, se plantea la idea de que hace 65 millones de años los dinosaurios eran animales emplumados. Sí, se plantea que el T-Rex tenía sus plumas. Ah, chuma. Y que entonces, a partir de un grupo de esos dinosaurios emplumados, se dio origen a las aves. Así es. Que, o sea, profe, cuando yo como arroz con pollo, ¿me estoy comiendo un dinosaurio? Yes. Cuando pides pollo broster, cuando pides un caldo de gallina, cuando pides un pollo a la brasa, estás pidiendo en realidad dinosaurio broster, un caldo dinosaurio y un dinosaurio a la brasa. Eso estás pidiendo. Que has comido un arroz con dinosaurio, un estofado de dinosaurio, así es imberbe. Entonces, las aves son dinosaurios, no sabías. Ahora bien, si las aves tienen origen reptiliano, entonces tiene que haber algo que quedó de ellos en las aves. Se puede encontrar ciertos residuos en las aves que nos indique origen reptiliano. Sí, por ejemplo, en las patas. ¿Qué cosa hay en las patas, profe? Pues las escamas. Ah, ¿verdad, no? Las patas tienen escamas. Entonces, las escamas son vestigios, profe. Sí, porque su presencia en las patas no tiene ni mucha importancia. Es más, si no tuviera escamas en las patas, daría igual. No es vital para ellas. Simplemente son vestigios, están atrofiadas incluso. Las escamas no están tan desarrolladas como sí ocurre en los reptiles como cocodrilos, lagartos, serpientes. No, están poco desarrolladas. Son estructuras vestigiales que presentan las aves. ¿Te das cuenta? Pero a ti te van a preguntar más por estructuras vestigiales de los humanos. Así es, de los humanos. A ver, veamos. Te van a preguntar por los humanos. En humanos. A ver, en humanos. ¿Qué estructuras vestigiales tenemos en los humanos? Tenemos el coxis. Ahí está.
¿Qué es el coxis? Vestigio de la cola. A veces veo unos TikTok donde dicen, pues nos comienzan a hablar del coxis, dice, el coxis es un vestigio de la cola que antes teníamos. Ah, bueno, para tu carro, señor TikToker, teníamos. Estás hablando de la especie humana. La especie humana no tiene cola. Querrás decir nuestros antepasados. Sí, o sea, el Homo erectus, Australopithecus, Lucy, aguante, imberbe. Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus afarensis, o sea, Lucy, ellos no tenían cola. Por algo se llama homínidos. Los homínidos son primates sin cola. Entonces, ¿quiénes tenían cola? Nuestros antepasados, pero anteriores a los homínidos. Ellos tenían cola. Ah, así es. ¿Para qué usaban esa cola esos antepasados nuestros? Usaban la cola como una extremidad más, como si fuese un brazo más y así desplazarse de árbol en árbol. Para equilibrar también su desplazamiento. Para eso usaban la cola. Pero en el transcurso de evolución se dio origen a los homínidos y se perdió la cola. Pero quedó un vestigio, un residuo, el coxis. ¿Te das cuenta? El coxis. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos como vestigio? A ver, sóplame un ejemplo más. Dime un ejemplo más de vestigio. Por ahí dice Eduardo, la muela del juicio. Ya está, correcto. Y acá dice Rebeca, es una capa delgadita. Capa delgada, no entiendo. ¿A qué te refieres con una capa delgadita? No sé. ¿Qué capa delgadita te refieres? Los llamados terceros, los terceros molares. Los terceros molares o muelas del juicio, vestigios. ¿Qué más puede ser? Los caninos también son vestigios. ¿Qué, profe? ¿Los caninos también? Sí, los caninos. Pero, profe, los caninos son vestigios, imberbe. Ya no es vital que tú tengas caninos. Profe, que así es, imberbe. Escucha, nuestros parientes cercanos, chimpancé, gorila, orangután, tienen caninos mucho más grandes que nosotros. Pero, profe, ellos no comen carne usualmente, no creo que coman carne. ¿Tú crees que si hay caninos desarrollados necesariamente es porque va a comer carne? No, imberbe. Escucha, los gorilas, por ejemplo, tienen caninos bastante grandes, pero no lo usan para comer carne. El canino lo pueden usar para desgarrar o pelar, por ejemplo, las cortezas de las ramas de plantas que ellos consumen. Pero el canino también lo pueden usar para defenderse de depredadores. ¿Tú sabes quién es el principal depredador de gorilas? ¿Sabes o no sabes? ¿Tú sabes quién es el principal depredador de gorilas? Habla. ¿Quién es el principal depredador de gorilas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No me digas el león, ¿ah? El león no es el principal depredador, ¿ah? Porque son de hábitats diferentes. Claro, son de África, pero de hábitats diferentes. ¿Está bien? ¿Quién es el principal depredador de gorilas? Profe, la gorila, pues, o sea, la hembra, pues, se come al gorilón. No imberbe. Ahí está justo, mira. Ahí está, mira. Rebeca. Carlos dice el hombre. ¿Cómo chuma el hombre? ¿Qué? ¿Cómo el hombre va a ser depredador del gorila hoy imberbe? Ya. El leopardo. Ahí está. Ami, Nicole. Correcto. Los leopardos. Los leopardos son los principales depredadores de los gorilas. Así es. Es más, los fósiles encontrados de nuestros antepasados como Australopithecus, Lucy, Homo habilis, por ejemplo, en los huesos se ven marcas de las mordidas del leopardo. Sí, Lucy, Homo habilis eran presas del leopardo. Increíble. Pero, profe, ¿cómo un leopardo va a atacar a un gorila si el gorila es fuerte, es grande, profe? No puede. El leopardo ataca acechando. El leopardo no se atreve a atacar a un gorila de frente, imberbe. Ah, no, pues.
Y peor si es un adulto maduro. No. ¿El leopardo qué hace? El leopardo se sube a los árboles y está ahí buscando a un gorila para sorprenderlo. ¿Cómo puede matar un leopardo a un gorila incluso adulto? Con un ataque sorpresivo, pues. Se lanza sobre él y le muerde en el cuello. Usa sus caninos que son puntiagudos y con eso, ¡za! Una mordida certera entonces le causaría una parálisis cardiorrespiratoria o un sangrado terrible. ¡Bla! Ya está, fregado el gorila, por más fuerte que sea. Por eso los gorilas siempre están ahí, alerta. Incluso aunque estén durmiendo, en cualquier momento despiertan por su alerta. ¿Bien? Entonces el leopardo acecha a los gorilas y los sorprende con mordida fatal. Si el gorila, en pleno lance que hace el leopardo, si el gorila se da cuenta, ¡chuma! El gorila con su brazo le da en la espalda. ¡Flum! Ahí fue el leopardo. Si el gorila le logra dar un golpe certero en la espalda, ya fue el leopardo. Lo deja completamente paralítico porque le destruye la columna vertebral de un certero golpe. Ah, caramba, también es bravo. Así es. Si el leopardo se abalanza sobre él y el gorila ya no tiene tiempo para golpearlo y se abalanzó y el leopardo está a punto de morder el cuello, el gorila al toque lo que hace, ¿cuál es? Usa los caninos y entonces ahí, ¡ay, cum! Le muerde. Ah, me vas a morder, yo te muero, entonces también, cum, así. Así se defiende el gorila usando los caninos. Los caninos también lo usa el gorila ¿para qué? Para intimidar a su oponente. Porque si los dos están templados de una gorilita, entonces ¿qué hace? Uno le va a decir, oye, esa es mi flaca, compadre, esa es mía. Estás loco, compadre, yo le di primero. Mira mis caninos. Ah, chuma, este es bravo, entonces mejor me voy. Sigue nomás, compadre. Intimida con caninos. En tu caso ya no, pues imberbe. ¿Acaso vas a intimidar a otro pata por una chica mostrando caninos? Ya no, pues imberbe, ya no uses eso. ¿Te das cuenta? Por eso nuestros caninos son vestigios nada más ya. Listo. ¿Qué más? También tenemos el apéndice. El apéndice secal. Aunque esto tiene polémica todavía, pero bueno, está en la lista todavía. Apéndice secal. ¿Qué más, profe? También tenemos el vello corporal. El vello corporal, sí. Nuestros antepasados, como Lucy, tenían casi todo el cuerpo cubierto de vellos. Y ahora solamente tenemos en ciertas partes, como el vello facial, el vello axilar y el vello púbico. Digo púbico, el vello púbico. ¿Te das cuenta? Así, vello corporal. ¿Qué más, profe? También tenemos acá el pliegue. El pliegue semilunar. El pliegue semilunar. Ahí está, pliegue semilunar. ¿Qué es eso, profe? En tu ojito. Sí. ¿Ves eso o no? ¿Ves la bolita? ¿Ves la bolita o no? ¿Ves la bolita o no? ¿Ves la bolita o no? Claro. La bolita, ¿sí o no? La bolita en el ojo, imberbe, la bolita. La bolita. La bolita, la bolita. Te imberbe que estoy cantando la canción de Zully. No estoy diciendo la bonita con la bonita. Estoy diciendo la bolita que está en tu ojo ahí, en ese rincón. Ese es el pliegue semilunar. El pliegue semilunar. Y profe, ¿y para qué servía esa vaina? Para saber cuál fue la función de esa estructura que tenemos como vestigio, examinamos aquellos animales que sí lo tienen más desarrollado. ¿Quién? Por ejemplo, el cocodrilo tiene eso. Cuando el cocodrilo ataca a su presa, esa membrana cubre el ojo. ¿Sí? Cuando el tiburón ataca a su presa para morderla, esa membrana cubre el ojo. ¿Por qué, profe?
para evitar un daño a su ojito, pues, porque la presa se puede defender y le puede lesionar el ojo. El ojo es un órgano importante y por eso lo protege. Ah, por eso. Sin embargo, en ellos no se va a llamar pliegue semilunar. Su nombre sería membrana nictitante. Así es, ¿ya? La membrana nictitante. La membrana nictitante, también conocida como el tercer párpado. El tercer párpado, la membrana nictitante. O sea, en nosotros no se llama membrana nictitante. En nosotros se llama pliegue semilunar porque es un vestigio. Pero para otros animales donde sí es importante y funciona como una capita, como un tapete, como una cortina para el ojo, se llamaría membrana nictitante o tercer párpado. Los pollos lo tienen, ¿sí o no? El pavo, la paloma, le pones el dedito en el ojo y al toque cubre el ojo. ¿Te das cuenta? Ah, chuma, profe. Eso hay, profe. En el gato, ¿sí o no? En el gato está un poco más desarrollado que nosotros y cubre parcialmente el ojo en el gato. ¿Has visto o no en el gato? Ya, pues, esa es la membrana nictitante. En nosotros es un vestigio llamado pliegue semilunar. Ajá. ¿Y qué más, profe? ¿Y qué más? Pues tenemos el pezón. El pezón masculino. El pezón masculino. Ahí está. Escucha, el pezón masculino. ¿Por qué tenemos pezones? ¿Por qué? Si tratan de explicar la creación, si quieren explicar la creación hecho por Diosito, no tendría sentido, pues. ¿Cómo Diosito te va a poner pezones que no van a servir para nada? Ah, tiene razón, profe. ¿Por qué me pone pezones si no lo voy a usar, pues? Exacto. Bajo la creación no tiene sentido, pero bajo el prisma de la evolución sí tiene sentido. ¿Por qué? Hace cientos de millones de años, cuando aparecieron los primeros mamíferos, los primeros machos de los mamíferos amamantaban a las crías tal como lo hacían las hembras. Sí, macho y hembra compartían la labor de darle alimento a las crías, le daban leche, machos y hembras. Pero algo pasó. Una serie de mutaciones se dieron en el macho que le impidieron seguir lactando las crías, dejando la función casi por completo entonces a las hembras de alimentar las crías. Ah, es por esa razón que los machos no amamantan, sino las hembras. ¿Y cuál fue la razón evolutiva, profe, para que eso ocurriera? Para que la selección natural favoreciera eso. La razón de por qué ocurrió eso, la selección natural favoreció eso, quizás sea la división del trabajo. ¿Cómo es eso? Imagina que el león, por ejemplo, que comparta la función con la leona de lactar a las crías. Bueno, que lo haga también el macho. Al producir leche, esa leche se produce usando la energía del cuerpo. Se usa energía del cuerpo para producir leche. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando el león da de lactar a sus crías, le está restando energía al macho. Al macho se le resta energía. Entonces el macho no solo tendría que lactar a las crías, porque también tendría que luchar contra otros machos para proteger su manada. Debe recorrer su territorio patrullando para evitar el ingreso de otros machos. Debe proteger a su familia. Entonces lo lógico es que si el macho va a brindar protección a la familia, a la hembra, a la cría, tiene que usar toda la energía disponible de su cuerpo para eso. Es por eso entonces que la selección natural favoreció que ahora solo los machos se dedicaran a las funciones de protección y ya no de alimentación. Por eso las glándulas mamarias y los pezones se atrofiaron con el tiempo. ¿Te das cuenta? Y por eso solamente tenemos estos pezones como vestigios de aquella época en que los machos también amamantaban a sus crías. Esos pezones ya no te sirven, son vestigios. En las chicas, obviamente, esos pezones sí van a servir, porque por ahí va a salir la leche para dar de comer, de alimentar a sus hijos. Y bueno, también para que los caballeros puedan recordar su infancia, pues.
factos de factos. Así de simple. ¿Hay o no? Ya está. ¿Se entendió o no? ¡Hala! ¿Sí o no? Oh, yes. Yes, yes. Correcto. Yes, yes. Ya está. Bien, bien. Entonces, por acá. Listo. Estos son los principales, ¿ya? Lo que más te va a preguntar. ¿Hay más, profe? Sí hay más, pero esto es lo más importante que te va a preguntar. Listo. Vamos ahora con 3. Vamos con 3. Las pruebas de la bioquímica comparada. Pruebas de la bioquímica. Bioquímica comparada. Oye, esto sería las pruebas más importantes, las pruebas contundentes de la evolución. ¿Así, profe? Sí. Esto me daría las pruebas contundentes. ¿Por qué, profe? Serían las mejores pruebas, las más evidentes, las contundentes. Simple. ¿Por qué? Porque si tú conoces a alguien que se parece mucho a tu amigo o a tu amiga, se parece mucho, tú no puedes totalmente decir, son hermanos. No. Para estar seguro que es así, se hace un análisis de ADN. O sea, haces un análisis usando bioquímica comparada. Este tipo de prueba entonces está basada en análisis de ácidos nucleicos. Se analiza ADN, ARN y también se analiza proteínas. ¿Está bien? Proteínas. Ya está. Proteínas. La mejor prueba en este caso como ejemplo, sería lo que se conoce como el código genético universal. ¿Está bien? El código genético universal. Ahí está. Código genético universal. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que todos los seres vivos, su información genética, aunque sea distinta, está almacenada en un código cuyo alfabeto es de 4 letras. Adenina, timina, citosina, guanina. Eso es código genético universal. La mejor prueba evolutiva. ¿Está bien? Y finalmente, nada más acá, vemos los tipos de evolución. Solamente 2 tipos, que sería la evolución divergente y la evolución convergente. Tipos de evolución. Evolución divergente, evolución convergente. Veamos a ver en el caso de la evolución divergente. ¿Cómo sería la evolución divergente? A ver, la evolución divergente consiste en que a partir de un ancestro común, se genera 2 especies nuevas. A partir de un ancestro común se generan 2 especies nuevas. Ahí está, especies nuevas. Ajá. Conforme pasa el tiempo, cuanto más tiempo pasa, más diferencias se presentan entre ambos, más diferencias a través del tiempo, más diferencias. Entonces, como tienen diferencias, decimos pues que las especies nuevas presentan adaptaciones con adaptaciones diferentes. Y como son adaptaciones diferentes, es obvio que estas adaptaciones son homólogas porque tienen el mismo origen. Adaptaciones son homólogas, ya está. Como ejemplo real nada más sería el oso polar y el oso pardo. Sí, tienen adaptaciones distintas. El pelaje es blanco para el polar, para confundirlo con la nieve, y el pelaje es pardo en el pardo, para confundirse con la maleza.
el hocico del polar es más pequeño, el del pardo es más grande. ¿Por qué? Para poder retener calor. La oreja también más pequeña en el polar. Hocico más pequeño, oreja más pequeña, le permite ahorrar más calor. ¿Te das cuenta? Adaptaciones distintas tiene, pero un mismo origen. Ya está. Y por último, la evolución convergente. La evolución convergente. Ahí está. Tenemos acá. Evolución convergente. ¿Cómo sería la evolución convergente? Sería así: a partir de un ancestro común, bueno, de dos, a partir de dos ancestros diferentes, se da origen a especies nuevas. Pero estas especies nuevas tendrían, adaptaciones semejantes porque están coincidiendo. A través del tiempo, en vez de acumular diferencias, están acumulando similitudes. Por lo tanto, las especies nuevas tendrían adaptaciones semejantes. Las especies nuevas tendrían adaptaciones semejantes. Y obviamente estas adaptaciones semejantes serían análogas, porque tienen la misma función. Adaptaciones semejantes. Ejemplo, profe, ejemplo real, pues simplemente tenemos el caso del delfín y el caso del tiburón. Tiburón, delfín. La forma de sus cuerpos, las aletas que tienen, son adaptaciones semejantes, pero son de origen distinto, porque el delfín es un mamífero y el tiburón es un pez. Son líneas distantes, pero han coincidido en tener adaptaciones semejantes. ¿Te das cuenta? O sea, simplemente, ¿por qué coinciden? ¿Por qué llegan a tener adaptaciones semejantes sin tener mucho parentesco? Fácil, porque están sometidos a las condiciones ambientales similares o se encuentran en el mismo ambiente. ¿Te das cuenta? Cuando un ser vivo y otro que no tienen conexión directa, si están en ambientes similares, en el mismo ambiente, tienden a desarrollar adaptaciones semejantes y por eso se parecen. ¿Está bien? Eso sería entonces la evolución convergente. ¿Listo, imberbes? Entonces, las claves nada más. Te dicto las claves, las clavecitas, que sería, pues, a ver, 1 sale amorfa, 1 amorfa, 2 sale conchudaza, 3 sale burra. En la 3, la A no puede ser, ¿sabes por qué? Porque Lamarck hablaba de una evolución individual, Darwin de una evolución poblacional. ¿Está bien? 3, burra. Listo. 4 es excítame con salvajismo. ¿Por qué la 4, profe, no puede ser la A? ¿Sabes por qué? Porque la pregunta dice con respecto a Lamarck. Entonces la A no puede ser. ¿Por qué? Porque dice bacterias resistentes y no resistentes. ¿Qué es eso? Variación, pues. Y Lamarck no hablaba de variación. Por eso la clave es enfermita. Pregunta 5. La clave es la B. La A no puede ser porque habla de fuerza. No tiene que ver la fuerza con la evolución del cuello largo de las jirafas. 5, burra. 6 sale enfermita porque te habla de cambio genético, genética con selección natural. 6 entonces enfermita. La pregunta 7 sale enfermita. La pregunta 8 coloque yo o ella. La primera es yo, la segunda ella, la tercera yo, la penúltima ella y la última yo. Sale entonces amorosos y siempre fieles como yo. La 9, un brazo humano es homólogo, el mismo origen respecto a quién, a la aleta de la foca y también a un ala de ave. Sale entonces, desenróllame el cromosoma, dedito,
10 que sale amorfas, la 11 sale conchudazas y la 12 sale bonitas pero con filtro. Listo.